Hola, bienvenidos a todos los amantes del fútbol. ¿Están listos para revivir los momentos más emocionantes y curiosos de los tiros libres de penal en la historia del fútbol? Entonces, no se pierdan este video hasta el final porque les aseguro que se sorprenderán con lo que verán. Hoy les mostraremos las fallas más vergonzosas y los aciertos más impresionantes en la ejecución de penales, desde resbalones y caídas hasta festejos que salen mal. Todo esto y mucho más en este video, pero antes de seguir adelante, los invito a que les den like y se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún contenido de nuestro deporte rey. En la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en el partido entre Argentina y Polonia, se produjo una situación polémica. Desde un centro, el portero polaco Szczęsny golpeó con su mano en el rostro a Lionel Messi, provocando una falta que el árbitro debía revisar en el VAR. En ese momento, el portero polaco apostó a que el árbitro no señalaría un penal, pero se equivocó, ya que el colegiado determinó que era una pena máxima a favor de Argentina. Sin embargo, en una mala suerte para la selección argentina cuando Messi ejecutó el penal, el portero polaco logró detener el lanzamiento. En otra instancia, en un partido por la Champions League, el delantero del Dortmund, Haaland, asumió la responsabilidad de ejecutar un penal, pero el portero del Sevilla, Bono, logró detener el remate. Sin embargo, el árbitro detectó que Bono se había adelantado y obligó a repetir el penal, esta vez con éxito para Haaland, quien pudo festejar un gol en el rostro del portero del Sevilla. Otro momento memorable en los penales fue cuando un futbolista logró engañar al portero con un amague y un fuerte remate, para terminar dando un pase suave a la red. A pesar de los láseres que apuntan a su rostro desde las gradas, el crack brasileño ejecutó su penal con su jerarquía característica y celebró otro gol con la camiseta de su país. En un partido entre el West Ham y el Manchester United, el defensor Luke Shaw extendió demasiado su brazo y el balón impactó en él, lo que obligó al árbitro a marcar un penal después de revisar la jugada en el VAR. Sin embargo, el portero de Gea detuvo el disparo del jugador del West Ham y frustró el festejo de los aficionados. En otro momento memorable, en la Bundesliga, un portero aprovechó el tiempo en el que el árbitro hablaba para hacer un hoyo en el punto de penal con su bota, dificultando así el disparo del ejecutante. Sin embargo, en este caso, el portero terminó fallando su tiro, a pesar de ser un especialista en mantener su portería imbatida en su selección nacional. En un penal a favor de la selección de Egipto, los láseres desde las gradas lograron desconcentrar al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando su remate. En otra ocasión, un defensor central cometió un error infantil al parar el pase de su portero a las manos, lo que obligó al árbitro a pitar un penal a favor del equipo rival. Las protestas durante el encuentro fueron intensas e incluso los asistentes técnicos fueron expulsados. Finalmente el penal fue ejecutado y el gol en contra de Orlando City completó una mala tarde para el equipo. En un partido, el portero peruano Galles logró detener un tiro penal, pero el árbitro ordenó repetir el penal debido al adelantamiento del guardameta en el momento de la ejecución. Además, el entrenador se vio obligado a designar a un jugador de campo para que se pusiera los guantes y defendiera el arco. Para sorpresa de todos, este jugador de campo logró atajar el penal y ganar la tanda para su equipo, desatando la euforia dentro del terreno de juego. En otra ocasión, un portero utilizó una de sus tácticas comunes en los penales, que es señalarle al ejecutante hacia dónde debe patear su tiro. Sin embargo, en lugar de respetar el lado señalado, el portero se lanzó hacia el lado opuesto, logrando detener el tiro. En una tanda de penales, el portero se convirtió en el héroe de su equipo al detener 4 disparos, y algunos fueras y otros detenidos por él mismo. En un momento decisivo del partido, un futbolista tuvo la oportunidad de llevarse la victoria para su equipo con un penal, pero su tiro fue demasiado suave y directo a las manos del portero. Sus compañeros no estaban contentos con su falla y se lo recriminaron cuando salió del campo. En otro caso, un futbolista falló su penal al estrellarlo contra uno de los postes, pero tuvo la fortuna de que el balón rebotó en la espalda del portero y terminó ingresando a la portería. Un jugador de la selección española logró engañar al portero al amagar con rematar con un pie y terminar haciéndolo con el otro, dejando al guardameta sin reacción. En una ocasión, un portero utilizó un recurso poco común para intimidar al ejecutante del penal. Acompañó al jugador hacia la portería mientras lo miraba fijamente, generando dudas en la mente del pateador. Sin embargo, el portero hizo una espectacular tapada y tomó ventaja para su equipo en la tanda de penales. En otro caso, durante un partido, un jugador recibió una falta dentro del área y el árbitro marcó un penal. El portero le insultaba en un intento de intimidarlo,
pero el ejecutante no se dejó afectar y cobró su tiro con gran calidad, vengándose del cancerbero. El portero de West Cheney tuvo una espectacular actuación en el último mundial, incluyendo una tapada contra Arabia Saudita y un desvío a quemarropa contra Australia, evitando el empate de su equipo. En otro momento, el jugador Luis Suárez se disponía a ejecutar un penal en el Barcelona, y su compañero Lionel Messi se amarraba los cordones de sus botines, confiado en que Suárez no fallaría. En un gesto captado por las cámaras, un jugador del Leicester City le lanzó toda la mala suerte posible al ejecutante del penal de Liverpool, pero su tiro fue contenido por el portero y el travesaño. En resumen, el jugador del equipo azul se salió con la suya. Durante una tanda de penales, Cristiano Ronaldo presionó a su compañero Joao Mario para que se hiciera cargo de uno de los tiros, exigiéndole que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad. Aunque al principio dudó, Joao finalmente aceptó y logró convertir el gol para su equipo. En otro caso, un jugador intentó ejecutar un penal con tiro a la Panenka, pero su tiro se estrelló contra el portero y luego falló en el rebote. En un partido amateur, el ejecutante del penal engañó por completo al portero al simular atarse los cordones y en el último momento impactar el balón hacia el arco, anotando un gol. En un partido de la Serie A italiana, Cristiano Ronaldo anotó un penal y lo celebró en la cara del portero, incluso empujándolo, lo que le valió una tarjeta amarilla. En un entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y defender el arco en un penal. El ejecutante pateó con una rebona, pero el balón golpeó en el poste y luego en el rostro Kevin De Bruyne, causando risas entre sus compañeros. Lamentablemente, Kevin tuvo que llevarse la peor parte de esta ocasión. En un partido, el jugador Chicharito Hernández no tuvo una tarde de éxito, ya que se resbaló y desvió su tiro de penal hacia la línea de fondo, sin ni siquiera acercarse a la portería. Otro caso curioso ocurrió cuando un jugador italiano, Ciro Immobile, anotó un golazo de penal y salió corriendo para festejar, pero al intentar quitarse la camiseta, no pudo sacar la cabeza y terminó cayendo al suelo. En un partido del último Mundial de Qatar, Harry Kane, de Inglaterra, tuvo la oportunidad de darle el pase de ronda a su selección con un penal, pero envió su tiro a las nubes, perdiendo una gran oportunidad para su equipo. En otro encuentro, el jugador francés Kylian Mbappé sonreía ya que su equipo había anotado un penal, mientras que en la selección argentina femenina, una jugadora falló un penal que rebotó en el poste y quedó disponible para otras dos compañeras que no pudieron aprovecharlo. Y con esto llegamos al final de nuestro video. ¿Les gustó lo que vieron? ¿Se sorprendieron con las jugadas que les mostramos? Déjenos sus comentarios y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, El Once Ideal, para más contenido de nuestro deporte rey. Y nos vemos en el próximo video.